El patrimonio de una sociedad es símbolo de la riqueza cultural que ésta posee y precisamente por ese motivo es de vital importancia preservarlo para que persista con el paso del tiempo, sobre todo cuando está en peligro de ser o bien dañado o peor aún, de ser olvidado. El ferrocarril también forma parte de este patrimonio cultural y por desgracia tampoco se libra de esta amenaza. A través de este documental, mis invitados y yo vamos a intentar conservar una pequeña parte de la historia ferroviaria. Echaremos una mirada atrás en el tiempo hacia lo que fue el antiguo trazado del ferrocarril entre Oropesa del Mar, Benicàssim y Castellón. Y pondremos en valor el elemento social que lo ha acompañado desde su construcción hasta el día de hoy. El olvidado milagro de hierro. Estabas junto a mí, mirando al mar, yo no sé qué sentí, y acordándome de ti, lloré la dicha que perdí. Aquí es donde comenzamos nuestro pequeño viaje, en Oropesa del Mar. Una ciudad bañada por el mar Mediterráneo, de las más conocidas de la costa del Azahar. Es afortunada por tener una línea de ferrocarril que otras muchas poblaciones desearían tener o la perdieron en el tiempo. Pero sobre todo, es afortunada porque conecta las dos grandes capitales de Levante, Barcelona y Valencia. Este es el aspecto que tenía antaño la estación de Oropesa. Un modesto edificio de viajeros custodiaba sus andenes, que estaban situados casi a la misma altura que los carriles. En 2009, el antiguo trazado de este ferrocarril, entre Oropesa y Benicàssim, fue convertido en vía verde. Está claro que la mejor noticia que puede recibir un tramo clausurado es ser reabierto para el paso de los trenes, aunque la solución que se ha aplicado en este caso no es del todo desalentadora. El continuo degoteo de caminantes y ciclistas corrobora el aprovechamiento de la infraestructura. Antes de continuar, dejad que os haga un pequeño apunte. Observad esta casa, porque más adelante hablaremos de un inquilino muy particular que tuvo. Y ahora sí, reanudamos la marcha. Nos separamos del actual trazado del ferrocarril y nos adentramos en el único túnel que tuvo la antigua línea. Al otro lado se halla uno de los parajes más bellos del recorrido, la Renegada. Esa belleza es fruto de la combinación de mar y montaña, del Mediterráneo y del Parque Natural del Desierto de Las Palmas. Ambos modelan un terreno de pequeños acantilados y calas rocosas difícil de encontrar en el país valenciano. En la provincia de Castellón, por ejemplo, solo Peñíscola puede presumir de ese privilegio. Eso sí, el del tren es exclusivo de la Renegada, con estampas que son ya cosa de antaño. Como este Euromed, que recorre su camino hacia Barcelona. O este más que impactante tren de cercanías, formado por una locomotora japonesa de la serie 269 y coches de doble piso, un convoy realmente inusual para la línea. Al contrario que este arco García Lorca, con rumbo al sur, hacia Andalucía y Extremadura. En esta ocasión, la locomotora, de la serie 252, todavía vestía la librea taxi, y los coches, el azul de Grandes Líneas Renfe. En esta otra fotografía apreciamos la cabeza de un diurno remolcado por una locomotora de la serie 250, que atraviesa una de las trincheras de la Renegada. Un aerodinámico Euromed serpentea entre los recovecos del trazado, esta vez hacia el sur, hacia Alicante. Y desde el mismo lugar, pero mirando hacia el lado contrario, otra estampa. El Talgo Mare Nostrum, servido todavía por una rama de Talgo 3, fácilmente identificable por su característico color rojo a la altura de las ventanas. Y finalmente, antes de pasar a nuestra siguiente parada, una última fotografía. Un automotor de la serie 440, con su librea original azul y amarilla, se abre paso entre la vegetación y las casas de Les Playetes mientras avanza hacia Valencia. Por aquel entonces recibía el nombre de La Rápida, y aunque en la actualidad ese servicio entre Barcelona y Valencia persiste,
su nombre ha dado paso al de Regional Express. Eso sí, todavía prestado por los mismos trenes que en los años 80 y 90. Seguimos avanzando por el antiguo trazado y llegamos a Benicàssim, más concretamente a Las Villas, la zona de la localidad más próxima al mar. Su origen está totalmente ligado al ferrocarril, que pone de manifiesto su capacidad de vertebrar el territorio y la sociedad. Aquí ocurrió, en parte, gracias a este pequeño apeadero que custodiaba el acceso a la costa benicense por el norte, y que hoy prácticamente ha desaparecido. Tan solo queda una pequeña parte del andén y de la reja que lo bordeaba. Se han convertido en vestigios ferroviarios, aunque es preciso recordar que forman parte de la historia de Benicàssim. A partir de este punto, que es una de las cosas por lo que este lugar es estratégico, empiezan las últimas estribaciones del sistema ibérico que mueren en el mar, y la obra del ferrocarril, que tiene que ser plana, ya necesita pues excavaciones, dinamitar, en fin, ya empieza a complicarse. Entonces, visto el lugar, el ingeniero decidió quedarse aquí porque tenía que estar más encima de la obra. Y bueno, y a partir de ahí pues nació ese pequeño núcleo estival de gente que podía permitírselo, pero no era un turismo como lo entendemos ahora, era una segunda residencia de unos cuantos privilegiados, muy poquitos, que venían aquí a pasar el verano. Rafael Pallarés es el gerente de uno de los hoteles más conocidos del litoral castellonense, el Hotel Boramar. Esta andadura la comenzó su bisabuelo, Juan Pallarés Picón, en el año 1927, con un restaurante y una casa de baños. Desde ese mismo año, el Boramar ha sido testigo y partícipe de la historia de la ciudad, en la que el ferrocarril no se ha quedado sin protagonismo, incluso en plena Guerra Civil Española. En julio del 36 estalló la guerra y se incautaron casi todas las villas que existían en ese momento, y el Boramar también, para hacer un hospital militar de las Brigadas Internacionales. Había casi 3.000 camas entre Boramar y todas las villas para heridos, enfermos y tal. Especializadas, cada una era pues o el quirófano, la biblioteca, o para infecciosos, aquí era para recuperarse, etc. Es decir, Boramar era un centro de rehabilitación, digamos. Fue hospital. O, sí. No te sé decir exactamente qué hacían aquí, pero todo Benicàssim era un hospital, y aquí estaban los enfermos, no sé si recuperándose, operándoles o lo que sea. Formaba parte de un centro sanitario, digamos. Efectivamente. Y también eligieron Benicàssim, y ahí otra vez el tren tiene una importancia capital, porque tenía una parada de tren aquí. Los heridos del frente de Teruel los traían todos aquí, los descargaban en el apeadero de las villas, y de ahí ya los distribuían según fuesen pues infecciosos, para operar, para curar, en fin, los iban repartiendo por todas las villas. Es momento de recuperar un cabo suelto que hemos mencionado antes. ¿Qué particular inquilino vivió en esta casa? Pues fue Berlanga, Luis García Berlanga, el director de cine. Residió en ella allá por los años 50. ¿Y la razón? El rodaje de una película. Si te digo, no vio a la vista, ¿qué me respondes? Pues Berlanga, Boramar, año 53, fue un rodaje que marcó muchísimo la historia del hotel. Incluso en Benicàssim, como cogió muchísimos extras del pueblo, que está a 2 kilómetros, pero que es una gran distancia, que vinieron aquí a rodar, fue un acontecimiento local y mucha gente aún lo recuerda. No vio a la vista se estrenó en 1954, y aunque está ambientada al término de la Primera Guerra Mundial, refleja algo que todavía estaba por llegar, el turismo de sol y playa. Y, lo que más nos interesa, el modo por el cual llegan estas personas a la costa, el tren, tal y como se ve en esta escena.
el hotel después de la guerra, cuando digamos acaba la incautación y mi familia lo vuelve a recuperar, mi familia no tenía los medios económicos como para habilitarlo de nuevo para hotel. Entonces lo alquiló. Y una de las familias a las que lo alquiló fue la de Berlanga. En la década de los 60, en España proliferó el turismo. Y nuevamente, el ferrocarril jugó un papel esencial en su desarrollo, en particular para Benicàssim. Benicàssim lo descubría mucha gente gracias a la parada del ferrocarril, que era un sitio estratégico. El apeadero de Benicàssim, que lo tenemos aquí detrás. El de las villas. El de las villas, muy bien, el apeadero de las villas, pues mira al sur, tiene una orientación muy buena, se ve toda la hoya de Benicàssim y es un punto inspirador, incluso desde la ventanilla del tren que para allí te asomas y ves aquello y te puede llegar muy hondo, ¿no? Proseguimos en nuestro recorrido y en apenas 2 kilómetros más allá de las villas encontramos el puente de Santa Rita y la estación de Benicàssim. Pocos hoy dirían que por aquí pasaba una línea de ferrocarril. Los edificios permanecen prácticamente intactos, aunque muy camuflados y perdidos, entre tanto asfalto y coche. El de viajeros, hoy convertido en comisaría de la policía local, todavía resulta fácil de identificar gracias a las baldosas incrustadas en la fachada, al reloj, o más bien lo que queda de él, y la línea amarilla de seguridad pintada sobre el andén. Sin lugar a duda, la estación de Benicàssim también ha vivido tiempos mejores. Llegamos a Castellón de la Plana, capital de provincia y fin de nuestro viaje. El ferrocarril le llegó el 26 de diciembre de 1862, gracias a la compañía de ferrocarril Almansa Valencia-Tarragona. La estación original fue construida junto al pulmón de la ciudad, el Parque Ribalta, lugar que ocupó hasta el año 2000. Desde ese momento, coincidiendo con la apertura del nuevo trazado de Castellón, fue trasladada 2 calles más arriba. No obstante, el edificio de viajeros ha sido restaurado y muestra su aspecto primitivo, anterior a la remodelación del año 1966, en que fue ampliado por la todavía joven compañía Renfe. Precisamente en la década de los 60, en pleno desarrollismo, la economía mejoró y los servicios ferroviarios también lo hicieron. Castellón fue testigo de este cambio no solo a través de su estación, sino también de los trenes que paraban en ella. Realmente el parque de las unidades 436 eran muy buenas, lo que pasa es que claro, era un material que se estaba quedando ya un poco obsoleto. Entonces, a partir del año 90, Renfe, cuando se empieza a retirar las unidades 436, vienen aquí las unidades 440. Y esas vinieron en el año 90, 91, se empezaron a integrar, se simultaneaban. El cambio definitivo viene con las unidades 447, que son las que tenemos ahora. Las unidades 447 son buenísimas, ya tienen un control electrónico de potencia, la aceleración es increíble, es muy bueno ese material. También incorporan el aire acondicionado, que antes no teníamos, tienen la megafonía, de serie todos los trenes. El problema que tienen estas unidades es que, claro, bajo el punto de vista del confort del viajero, esos asientos son muy duros. Entonces, claro, para según qué relaciones o qué trayectos, pues ya haces un Castellón-Valencia con ese tren, a lo mejor ya viene a ser un poquito incómodo. El proceso de modernización del material motor de Renfe y de sus servicios comerciales culminó a finales de los 90, cuando los trenes de largo recorrido pasaron a denominarse grandes líneas. Los primeros servicios en lucir la nueva imagen fueron los trenes Euromed, entre Barcelona y Alicante, y los trenes Alaris, entre Madrid, Valencia y Castellón. Todos estos trenes introducían la velocidad punta de 200 km por hora
y unos parámetros de servicio más elevados, más acorde con la época. Claro, se disminuía muchísimo el tiempo de viaje. Entonces la transición entre estos servicios pues fue que llegó el tren normal de Madrid, el que hacía el último servicio, que era el 84, y siempre llegaba este tren pues sobre las 10 de la noche, una cosa así. Entonces ya tenían preparado en Valencia el Alaris. Cuando llegó el Intercity, a los pocos minutos llegó detrás el Alaris. Y entonces ahí se hizo, digamos, el cambio generacional. El tiempo puede desdibujar el rastro de las cosas que han formado parte de una ciudad, como puede ocurrir con el paso del tren por en medio de Castellón. Aunque las experiencias y las anécdotas, como las de Felipe Romero, ex jefe de estación de la antigua Castellón, son más difíciles de olvidar. Cuando antes circulaba el Sol de Levante, pues vinieron unos viajeros que perdieron el tren en Valencia en coche hasta Castellón, a ver si lo cogían aquí, se tenía que ir a San Sebastián. Y bueno, pues le doy la salida al tren y me pregunta, oiga, ¿sabe usted el que va a San Sebastián? Digo, ¿ve usted esa cola de tren? Digo, pues ese es el que va. Entonces, bueno, ¿y cuál es la próxima parada? Digo, ya es Benicàssim y ustedes no lo van a coger en Benicàssim, ¿no? Digo, todo lo más sería en Vinaroz o Benicarló y tal, ¿no? Entonces le indicamos cómo se salía de aquí de Castellón, se cogía la autopista y a través de allí con el teléfono móvil le íbamos dando las indicaciones cuando se acercaba a Vinaroz para que saliera por la salida adecuada con el factor de circulación. Entonces había ahí en Vinaroz y allí cogió el tren y nos alegramos todos un montón. El primer descosido que se hizo en el antiguo trazado del ferrocarril entre Oropesa y Castellón fue el cese del servicio del apeadero de las Villas de Benicàssim. Ocurrió en octubre de 1992. El apeadero de las Villas se utilizaba realmente poco por los viajeros. Antes paraban los trenes que hacían el recorrido hasta Oropesa, se prolongaban los trenes de cercanías que normalmente en verano llegaban hasta Oropesa, eran unidades de tranvía que llamaban, eléctricas de 436, estas unidades son las que normalmente paraban en el apeadero de las Villas. Y era una parada que para el resto de los viajeros pues realmente era un poco molesta porque allí subir y bajar poca gente. Lo que pasa es que claro, pues es como todo, una vez pierdes una cosa, pues te quedas así como, bueno. El siguiente paso para ir dejando atrás la vieja línea fue la inauguración de la nueva estación de Castellón, en el año 2000, tal y como hemos comentado anteriormente. Con ello, los trenes dejaron de ver la ciudad a su paso, puesto que desde entonces transcurren soterrados por un túnel. Y finalmente, el golpe definitivo aconteció el 16 de noviembre de 2003. Ese día se organizó un viaje en tren de cercanías en una unidad 447 como esta de mi lado, desde la estación de Castellón hasta la estación de Benicàssim, para homenajear el tren. Estos son algunos de los momentos que se retrataron aquella tarde. Al día siguiente quedó abierta al tráfico la nueva variante de Oropesa a Les Palmes. Ese día se cerraba un largo capítulo de la historia ferroviaria de la provincia de Castellón, que hace que me pregunte, ¿nos hemos olvidado de ese ferrocarril de antaño? Yo creo que sí, un poquito no le ha hecho el homenaje que debería. Aunque se conservan los puentes, porque son unos puentes muy singulares y nos recuerdan cuál es nuestra historia, quizás se haya, no sé, el protagonismo que tiene. Porque, como te he dicho al principio, creo que es una de las obras civiles que más ha marcado un territorio en este tramo, digamos, lo que es el término de Benicàssim. Y ahora mismo se está olvidando. El que pasara el tren por ahí es un milagro, ¿no? Igual que en otros sitios. Conservemos ese
ese milagro, conservemos ese encanto, ¿no? Y recordemos un poco la historia para mí es lo grande, es el comienzo, en el comienzo está casi todo lo demás, ¿no? Pero hay alguien que tiene que crear eso, ¿no? Una idea, unir capitales, unir esfuerzos y crearlo. Eso es el ferrocarril, ¿no? Una unión de muchos esfuerzos para que un tren pueda circular por ahí.